corazón, por guiar nuestro camino, Señor, por ir delante de nosotros, por protegernos en todo tiempo, Dios mío, por afirmarnos y guardarnos del mal, por aumentar nuestra fe, por bendecir nuestra vida, por guardar y proteger a nuestra familia, Señor. Porque en medio de la prueba, en medio de la pandemia, Señor, tenemos paz y confianza en ti, Señor. En medio de tanto dolor y de tanta miseria y de tanta maldad, Señor, tenemos fe y confianza en ti, Padre. En cada promesa, en cada palabra, en cada bendición que nos has dado por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, porque de muchas maneras fallamos, por nuestra humanidad imperfecta, nuestra humanidad pecadora. Te pedimos, Dios mío, que nos perfecciones, que termines la obra que comenzaste en nosotros ya hace tiempo, de manera perfecta, Señor. Porque dice tu palabra que tú acabarás la obra que empezaste, Señor. Que tú no dejas nada a medias. Confórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre, que podamos tener el carácter de Cristo, la gracia de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la sabiduría del Señor. Danos gracia, danos sabiduría, que podamos entender, Señor, en el corazón tu palabra, que la revelación del Espíritu Santo sea clara en nuestro corazón y que el poder que recibimos por gracia de Cristo, que recibimos del Espíritu Santo para poner por obra y obedecer la palabra, sea nuestro deleite. Que el hacer tu voluntad, Señor, sea nuestro deleite. Que el hacer tu voluntad sea nuestra comida y bebida, Señor, como era para ti cuando estuviste en la tierra. Tu deleite, Señor, fue hacer la voluntad del Padre, Dios mío, y obedeciste al Padre y lo amaste y lo obedeciste hasta la muerte, y muerte de cruz. Que nosotros podamos amar al Padre y amarte a ti, Señor, con la misma intensidad y pasión que tú amaste al Padre, y que podamos demostrar ese amor con la obediencia irrestricta a tu palabra. Que cada día podamos ser más obedientes, más sencillos, más humildes, más mansos, menos soberbios, menos altivos, menos orgullosos, más sabios y menos necios. Que podamos ser más sabios cada día, Señor, y que la necedad sea parte de nosotros. Que por esta palabra de hoy, Señor, entendamos lo importante que es la obediencia para ti. Que la obediencia a la obediencia y al que obedece tu palabra lo sigue las bendiciones tuyas, Señor. Y siempre el que obedece estará en tu presencia. Tu presencia no faltará en el que obedece a tu palabra. Por eso, Dios, te pedimos un don de gracia, un don de oración, un don de obediencia, un don de fe. Y te pedimos que nos bautices, Señor, con el Espíritu Santo y con fuego. Que nos envistas de poder de lo alto, para testificar de tu palabra y para predicar tu evangelio a toda criatura. Para que tu nombre sea glorificado, Padre, en Jesucristo, tu Hijo. Para que tu rostro resplandezca sobre tu iglesia, Jesucristo. A resplandecer tu rostro sobre nosotros, tu iglesia, Señor, en este último tiempo. Para que el Padre sea glorificado. Y tu Padre Santo te glorifiques en tu Hijo y tu Hijo se glorifique en nosotros, tu iglesia. Por amor de tu nombre santo, Señor, hazlo solo por amor de tu nombre santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Busca en su Biblia el libro de Jeremías. El libro del profeta Jeremías, capítulo 35, del verso 12 en adelante. Jeremías 35, 12 al 19. El título es Obediencia de los recabitas. La importancia de la obediencia, hermanos.
Un pueblo santo es un pueblo que obedece y que vive la palabra de Dios. Y eso es lo que en estos días está escaso. Un pueblo santo y obediente a la palabra de Dios. Pero tengo fe y confianza que Dios va a cumplir su promesa y va a derramar su Espíritu Santo sobre un pueblo, sobre una iglesia en este último tiempo, que lo llevará a la obediencia a la palabra y a la santificación por la obediencia a la palabra de Dios. Esa iglesia santificada será la que será arrebatada a la forma del Cordero. Esperemos todos nosotros con fe y confianza ser parte de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Jeremías 35:12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo les he hablado a ustedes desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a ustedes todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirles: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mando. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Fe, hermanos, la salvación que de gracia a Cristo nos trajo, que de gracia al Padre envió a través de Jesucristo a nosotros, y que recibimos por medio de la fe en su nombre y en su palabra. Esa fe es sinónimo de obediencia. La verdadera fe, hermanos, lleva al hombre, lo convence al hombre por el poder del Espíritu Santo, convence al hombre de pecado. La palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo al corazón del hombre, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso hace el Espíritu Santo, y entonces el hombre, convencido de pecado por medio de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo, que revela esta palabra a su corazón, el hombre se arrepiente, se vuelve de su mal camino. Caminaba en el camino ancho de la perdición, caminaba en el camino de la maldad, practicando el pecado y gozándose en la práctica del pecado, y gozando también como otros practicaban el pecado. Y cuando Dios se nos aparece en nuestro camino, como un día se le apareció a Saulo, ese hombre que perseguía a la iglesia, que azotaba a la iglesia,
Se le pareció camino a Damasco cuando Dios se nos aparece en el camino de nuestra vida. Y nosotros de verdad entendemos quién es ese que viene ahí. Quién es ese que se aparece en nuestro camino y que nos habla desde la luz, que nos habla por la palabra de Dios. Y entonces entendemos que es el Señor, como lo entendió Saulo. Y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y entonces el Señor hace una obra grande y poderosa en nuestras vidas. Nos lleva a arrepentimiento de pecado. Y nos lleva a convertirnos a Dios a través de la obediencia a la palabra. A santificarnos. Porque el que obedece la palabra nace de nuevo, el que obedece la palabra ha nacido de nuevo, el que obedece la palabra se está santificando y consagrando para Dios. Y dice aquí una promesa al final de aquí en Jeremías 35, 19. Le dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y le hablaba a los regabitas y les decía, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. O sea, la bendición que Dios le da al hombre que obedece es para él y para su familia. Es para él y para los suyos. Y el grande premio, la grande promesa es que el que obedece y los que son bendecidos por la obediencia de ese, están siempre, todos los días en la presencia de Dios. Si nosotros fuéramos de verdad obedientes a la palabra de Dios, estaríamos permanentemente en el poder de Dios y en la presencia de Dios. Y no solo así a ratos que viene, que nos llena, que nos quebranta, sino que sería permanente, hermanos. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Quiere una iglesia obediente a su palabra, a la que va a investir de poder de lo alto, a la que va a bautizar con Espíritu Santo, con fuego, para que esté todos los días y permanentemente en el poder del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Y que donde cada uno de esos, de los hijos de Dios que están en esta condición, vayan, el poder de Dios irá con ellos. Y las bendiciones, como dice la palabra, los seguirán. Porque sí dice en Deuteronomio que la obediencia hace que las bendiciones sigan a los hijos de Dios. Y dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares sus preceptos y sus mandamientos que Él te manda hoy, y no endurecieres tu corazón, ni cerrares tu corazón, sino que humillares tu corazón delante de Él y pusieras por obra los mandamientos y los preceptos que Él te da. Entonces, todas estas bendiciones, si son ahí enumeradas en el Deuteronomio 28, del 1 al 14, están todas enumeradas las bendiciones de Dios. Y entonces te seguirán, dice. Pero al revés, al que no obedece la palabra y no pone por obra la palabra, las maldiciones le siguen. Y son al doble que las bendiciones. Así que, hermanos, hay un valor incalculable, un valor espiritual, que es para el que vive en obediencia a la palabra. Si algo debiéramos anhelar es vivir en obediencia a la palabra, porque eso nos hará estar todos los días en la presencia de Dios y con el poder de Dios morando en nosotros para dar de gracia a otros de lo que nosotros hemos recibido de gracia. Así que decimos, Padre, en el nombre de Jesús, danos un don de fe, danos un don de obediencia, para que en esta fe y en esta obediencia tu gracia sobreabunde. Y en esta gracia sobreabundante, Señor, por la fe y la obediencia, en esta gracia sobreabundante, todos los dones del Espíritu Santo vengan a nuestra vida. Y con esos dones podamos edificar al cuerpo, para que todo el cuerpo creciendo en un mismo espíritu, en un mismo poder, en una misma palabra, en un solo cuerpo, con un solo Dios, para la gloria de Dios, creciendo, unidos, creciendo en gracia, creciendo en fe, creciendo en obediencia, creciendo en humildad, creciendo y dando frutos del Espíritu Santo.
Señor, danos de esta gracia. Señor, danos un don de fe, un don de obediencia, un don de gracia, un don de humildad, de mansedumbre. Danos un don, Señor. Danos el don del Espíritu Santo. Llénanos y bautízanos con el Espíritu Santo y con el fuego, para que podamos con este poder vivir deleitándonos en obedecer a tu palabra. Que podamos entender, Señor, todas estas cosas en nuestro corazón y que podamos poner por obra cada palabra y enseñanza que tú nos das en nuestras vidas, para que así nuestras vidas sean vidas santificadas, vidas para tu gloria, Señor, y para que todos puedan ver que de verdad somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tu pueblo escogido, Señor, un pueblo santo para Dios, un pueblo santificado en la palabra de Dios, santificado porque vive en obediencia a la palabra de Dios, un pueblo que la luz de Cristo resplandece en él y que ilumina como una casa en un monte alto, como una casa iluminada en un monte alto, ilumina a los que están en tinieblas, a los que están en ignorancia, a los que aún no conocen al Señor ni conocen su palabra. Señor, necesitamos que tú nos bautices con Espíritu Santo y con fuego, que nos invitas de poder de los altos, Señor, para que podamos poner por obra y que sea un deleite y no sea algo gravoso ni pesado el obedecer a tu palabra. Que nos deleitemos obedeciendo a tu palabra y poniendo por obra esa palabra en nuestras vidas. Que no sea gravoso, Señor, sino que sea de verdad un deleite. Y el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en Dios, deleítate en su palabra, deleítate en poner por obra la palabra de Dios en tu vida, deleítate en obedecer cada enseñanza y a cada palabra que Dios te da, deleítate a sí mismo en Jehová y Él, Dios, te dará las peticiones de tu corazón. Eso dice el Salmo 37:4 y el 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y nosotros debemos encomendarnos a Dios, hermanos, y debemos entender estas cosas. Debemos entender que la obediencia es importante para Dios, más que los sacrificios que hacía el pueblo de Dios, más que le ofrecieran muchos corderos en muerte, que se derramara mucha sangre sobre su altar. Él decía que más que la grosura de los carneros y le dijo a Saúl por medio del profeta Samuel, le dijo: más que la grasa de los carneros y más que todos estos holocaustos y estos sacrificios, me agradan más estas cosas que la obediencia, dijo el Señor. Y la verdad que si usted quiere honrar a Dios, si usted quiere de verdad agradar a Dios, lo que más agrada a Dios, más que los holocaustos, los carneros y los sacrificios que usted pueda ofrecer al Señor, lo que más le agrada a Dios, porque lo dijo así. A Saúl se lo dijo por Samuel, usando a Samuel el profeta, le dijo que a él le agradaba más la obediencia, que todos esos animales y toda esa sangre derramada y todos esos holocaustos quemados y llevados en ofrenda para alabar su nombre, que él prefería la obediencia a todas esas otras cosas. O sea, si hay un sacrificio de adoración a Dios, si hay una forma de adorar y demostrar el amor a Dios, es por medio, hermanos, de la obediencia a su palabra. Dios honra y bendice a los que le obedecen, porque entiende Dios que los que le obedecen son los mismos que le aman. Porque si usted quiere de verdad, si usted ha dicho de verdad yo amo a Dios con todo mi corazón, la forma en que usted puede demostrar eso es obedeciendo y viviendo y poniendo por obra la palabra de Dios en su vida y santificándose para Dios. Esa es la clara demostración de que alguien ama al Señor, porque se esfuerza con la gracia y el poder de Cristo, se esfuerza con el poder del Espíritu Santo que ha recibido por gracia y por medio de la fe, se esfuerza con ese poder de obedecer a la palabra. Y cuando usted obedece, usted está gritando al cielo: oh Dios mío, te amo con todo mi corazón.
Si alguno dice que ama a Dios y no obedece al mandamiento de que amarás a tu hermano como a ti mismo, que amarás a tu prójimo y que amarás a tu hermano como el mismo Cristo lo amó, como el mismo Cristo amó a la iglesia. Si no obedecemos ese mandamiento, podemos gritar y podemos alabar y cantar, pero si no, de verdad no obedecemos a esos mandamientos, de verdad no amamos al Señor. Es la forma, hermanos, de agradar a Dios. ¿Quieres tú agradar a Dios? Entonces oye su palabra, guarda su palabra en el corazón, atesórala y obedécela. Pon por obra la palabra que Él te enseña. Y así siempre tú estarás en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios y el poder de Dios estará siempre en ti. Jamás se apartará de ti. Bendito sea el Dios del cielo. Él está aquí en esta noche. Usted puede sentir su presencia. Usted puede percibir que es Él el que nos está hablando por su Espíritu Santo. Que es Él el que nos habla a todos nosotros en esta noche por su Santo Espíritu. Y está diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. Eso dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedeced a mi palabra. El que me ama, obedece a mi palabra. Escrito está en el Evangelio de San Juan, hermanos. Usted puede ahí leerlo en el capítulo 14. En el capítulo 14, en el verso 15. San Juan. Aquí está la promesa del Espíritu Santo. San Juan 14, 15. Si me amáis, dice Jesús, si me amáis, dice el Cristo, guardad, obedeced, significa esa palabra, guardad, obedeced mis mandamientos. El que ama a Dios, obedece sus mandamientos. ¿No es maravilloso, hermanos? Y esta gente, estos recabitas del tiempo del profeta Jeremías, esta familia obedeció a Jonadab. Recab, que era hijo de Jonadab, obedeció. Él y sus hijos obedecieron a lo que su padre les ordenó. ¿Y que les ordenó? Dice, fue firme la palabra de Jonadab. Jeremías 35:14, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. Jonadab era hijo de Recab. ¿Ve? Por eso lo llaman a todo este pueblo los recabitas. Jonadab, hijo de Recab. Y Recab, y Jonadab mandó a sus hijos, él y sus hijos, el cual mandó a sus hijos, y él y sus hijos, que no bebiesen vino. Y no lo han bebido hasta hoy. Así que Jonadab, hijo de Recab, mandó a sus hijos para que no bebiesen vino. Y dice aquí, Jeremías 35:14, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Vea, ellos no escucharon al Señor. Yo no sé si escucharían o no la voz de Dios, pero aquí habla de que escucharon a su padre terrenal. Es como si yo, un ejemplo, fuera el padre de alguno de ustedes y entonces le dijera, no beban vino, y ustedes obedecen ese mandamiento, porque ese mandamiento no vino de Jonadab, vino de Dios a través de Jonadab. Porque Jonadab, hijo de Recab, era un hijo de Dios, ¿ve? Y entonces sus hijos temerosos y obedientes y respetuosos de su padre terrenal no bebieron vino. Y Dios les dice al pueblo, y yo, siendo Dios, les he hablado a ustedes desde temprano y sin cesar, y no me han oído. O sea, vean que los recabitas oyeron a su padre terrenal y lo respetaron y lo obedecieron. Y Dios alabó a ese pueblo. Mire lo valioso que es la obediencia a nuestros padres. Mire lo valioso que es que los hijos obedezcamos a nuestros padres. Eso es un don del cielo, hermanos. Eso es un don de Dios, un don del cielo. Y Dios se regocija en la obediencia de sus hijos. Como así, Él exalta a Jonadab y a sus hijos, a los hijos de Jonadab, porque obedecieron al mandamiento de su padre. Y Dios dice aquí, imaginen estos hijos, los hijos de Jonadab,
quien era hijo de Recab, por eso lo llaman los recabitas. O sea, Recab era el abuelo de estos que obedecieron. Los hijos de Jonadab obedecieron el mandamiento de su padre. Y le dice Dios al pueblo de Dios, y yo siendo Dios, y ellos obedecieron a su padre terrenal, y yo siendo Dios, y como Dios diciéndoles por medio de los profetas y hablándoles a ustedes, siendo Dios, ustedes a mí no me han oído. Y en cambio esos hijos oyeron a su padre Jonadab. Esos recabitas oyeron a su padre y obedecieron a su padre. ¿Lo está viendo? ¿Lo puede entender? Por eso Dios exalta a estos varones, a este pueblo. Y envié, dice el Señor, Jeremías 35:15, y envié a ustedes todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirles, vuélvanse cada uno de su mal camino y enmienden sus obras. Y no vayan tras dioses ajenos para servirles, dejen la idolatría y vivirán en la tierra que les dio a ustedes y a sus padres. Mas ustedes no inclinaron su oído y no me oyeron, dice el Señor. ¿Ven? Qué grave, hermanos. Hoy día hablaba con mi hermana Lili, que está aquí también en la reunión. Decía qué tremendo es la dureza del hombre, qué tremendo la dureza del corazón del hombre, que no puede entender y no puede volverse a Dios. Porque el Señor los llama a todos a arrepentimiento. Dios, desde la cruz del Calvario, llamó a todos los hombres a arrepentirse y a volverse a Él para que sus almas sean salvas. Pero es la actitud del hombre. Él los llama a todos, Él los busca a todos, se les manifiesta a todos de una o de otra manera. En algún momento y en alguna parte del camino de la vida, Él se le aparece al hombre. Y no habrá uno solo a quien Dios no se le aparezca. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia está en el corazón y en la respuesta del hombre conforme al corazón que tiene. Conforme así dispone su corazón a oír a Dios, a oír su palabra, y dispone su corazón y le pide a Dios que le dé poder para poner por obra esa palabra. ¿Ve? Entonces Dios está llamando y Dios quiere salvarlo a todos, pero los hombres se alejan de Dios, los hombres no contestan, no responden de la misma manera al llamado. Y eso es lo que dice aquí, ¿ven? No respondieron como respondieron los recabitas a su padre Jonadab. No respondemos de esa manera. Imagine, estos hombres a su padre terrenal escucharon y obedecieron. Y a nosotros nuestro Padre Celestial nos llama por tiempo y mucho tiempo, y nos habla por tiempo y mucho tiempo. Y nos cuesta tanto obedecer, hermanos. Somos tan duros de corazón que el Señor quite toda la dureza de nuestro corazón. Que el Dios del cielo de verdad nos limpie, que el Dios del cielo de verdad nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que el Dios del cielo nos enseñe, que Cristo nos enseñe de verdad a ser mansos y humildes de corazón como es Él. Que podamos, como David, tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que se humilla, que reconoce la soberanía de Dios y que quiere en todo momento agradar a Dios. Y por eso entonces obedece a la palabra de Dios. Es maravilloso, hermano, entender el concepto de fe y de obediencia y cómo las bendiciones siguen a los que de verdad le obedecen y cómo Dios exalta a un pueblo que le obedece, como exaltó a este pueblo de los recabitas que obedeció a su padre terrenal e hizo como el padre terrenal le ordenó. Qué grande bendición, hermanos, y qué grande gracia es la obediencia. Vea la obediencia del Hijo de Dios, vea la obediencia de Cristo, ahí atormentado en el Getsemaní porque sabía que el trago de la cruz era un trago muy amargo, y ahí estaba él atormentado, dice, su alma estaba abatida hasta la muerte, angustiado hasta la muerte, dice la palabra. Que incluso Dios tuvo que enviar un ángel a fortalecerle, porque Cristo Jesús oraba fervientemente y su alma angustiada hasta la muerte, y el sudor, dice, se convertía en grandes gotas de sangre. Sudó sangre el Señor y decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero luego en fe y por amor del Padre, vea, y por obediencia a su Padre, Él dice, más no se haga mi voluntad, Padre Santo, sino la tuya. Es una grande lección de obediencia la que el Hijo de Dios nos dio, de cómo debemos obedecer y agradar al Padre, de cómo debemos estar dispuestos aún a la muerte por obediencia al Padre, como lo tuvo el bendito Hijo de Dios.
Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos envista de este poder, que Dios nos llene de Cristo, que el Padre nos llene del Espíritu Santo, para así ser llenos de Cristo, llenos de su gloria, de su gracia, de su amor, de su poder, de su piedad, de su misericordia, llenos de su Espíritu Santo y llenos de los frutos del Espíritu Santo. Que el Señor haga esa obra en nosotros, por amor de su nombre santo. ¿Ve? Y envía a ustedes, dice, todos mis siervos, los profetas, desde temprano, dice en el verso 15, y sin cesar para decirle, vuélvanse ahora cada uno de su mal camino y enmienden sus obras y no vayan tras dioses ajenos para servirle y viviréis en la tierra que dio a ustedes y a vuestros padres. Mas no inclinaron su oído ni me oyeron. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo, el pueblo de Dios, no me ha obedecido, dice Dios. Oh Señor, que podamos imitar la fe y la obediencia de los recabitas, Señor. Que podamos ser mansos y humildes de corazón y imitar la obediencia de tu Hijo Jesucristo, Señor. Yendo a morir por nosotros, dando su vida por nosotros, cargando nuestros pecados, nuestras dolencias y enfermedades para hacernos sanos, salvos y santos. Que podamos imitar lo bueno y podamos imitar la obediencia de estos hombres, porque los recabitas eran hombres igual que usted y que yo, hombres, pero fueron obedientes y Dios los exaltó y prometió que nunca faltaría un varón de esa familia que estuviera en la presencia de Dios todos los días. Y esa es la bendición que Dios le da al hombre. Y cuando digo hombre, digo mujer, porque en Cristo somos uno. Que Dios le da al hombre que obedece a la palabra del Señor. Si usted quiere que siempre la presencia de Dios esté en su vida, si usted quiere que la presencia de Dios y usted esté en la presencia de Dios todos los días de su vida, y que esa presencia, la presencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre morando en nosotros por el Espíritu Santo, no se aparte nunca, usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Esa es la condición para que un hombre de Dios, una mujer de Dios, sea lleno, todos los días sea lleno del Espíritu Santo y todos los días esté en la presencia de Dios y la presencia de Dios esté en Él y camine con Él todos los días mientras caminamos en este mundo. Si usted quiere agradar a Dios y demostrar el amor y la gratitud que usted le tiene a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida, por todo lo que Él le ha bendecido, y usted quiere de verdad demostrarle ese amor y esa gratitud a Dios, obedezca su palabra. Si quiere que Dios sonría, si quiere sacar una sonrisa de los labios de Dios, si usted quiere que Dios se alegre en su corazón, obedezca su palabra. Ponga por obra la palabra de Dios. Pídale al Padre en el nombre de Jesús que lo llene del Espíritu Santo y que le dé poder de lo alto para que usted viva permanentemente obedeciendo la palabra de Dios y que esto no sea pesado, no sea gravoso, sino que sea un deleite. Para que el Salmo 37:4 se cumpla en su vida. Y el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en Dios, deleítate a sí mismo en la palabra de Dios. Deleítate obedeciendo su palabra y Él te dará las peticiones de tu corazón. Él oirá tu oración. Él irá y convertirá y tocará a los que tú le pidas. Él sanará a los enfermos. Él levantará a los muertos. Él dará vista a los ciegos, oído a los sordos y voz a los mudos. Él libertará a los cautivos. Él salvará a su pueblo. Él salvará a su iglesia. Él sanará tu tierra. Él sanará tu corazón. Él sanará tu vida. Él te libertará a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Él te llevará a las bodas del Cordero, a las bodas del cielo. Tú y tu casa deben creer en Jesucristo
Y si tú y tu casa creen en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos, porque lo dice la palabra de Dios. Y si tú lo crees, dices amén. Y como lo crees, esa promesa en el tiempo del Señor se cumplirá y no fallará. Porque así ha dicho el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Padre, sálvame y salva mi casa? Padre, dame un don de fe y de obediencia a tu palabra. Padre, santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, no apartes nunca de mí tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y para tu gloria, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Dios de paz les dé todo entendimiento espiritual, toda inteligencia espiritual, toda sabiduría espiritual, todo discernimiento espiritual les dé el Señor por medio de su Espíritu Santo y de su palabra revelada por el Espíritu Santo. Que el Dios de paz les llene su corazón y que nos plante junto a corrientes de agua, que nuestras hojas siempre estén verdes, siempre en fe y en confianza y en obediencia a Dios y a su palabra, para que seamos y nuestras raíces ahí sumergidas en el Espíritu Santo y seamos árboles llenos de frutos de Dios, de frutos de su Santo Espíritu. Que así sea hecho, Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria eterna. Señor, hazlo por amor de tu nombre santo. Haz esta obra en nosotros, Señor, en la iglesia de Jesucristo, que está en toda esta tierra. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Dios Todopoderoso les guarde, que les levante y les santifique. Un abrazo, amados.